Mismo sonido, evidentemente, ¿verdad? Pero, pero tiene suficiente resonancia, o sea, tiene otro carácter de sonido que a mí me gusta. Y nada, era eso para que entiendan lo que es la resonancia. Y esos mismos sonidos que la guitarra es capaz de reproducir con esa caja de resonancia, la misma caja de resonancia es capaz de absorber. Pero es un fenómeno que sigo investigando. ¿Sabe por qué? También compruebo cuando, por ejemplo, estamos cantando en una misa, que yo suelo, o sea, cada domingo canto con un grupo en una misa, se produce el fenómeno de resonancia y de realimentación. ¿Conocen? Cuando el equipo de sonido produce realimentación, ¿qué pasa? Silva. Silba. ¿Y saben qué me di cuenta? Muchas veces es mi guitarra. Y yo le tapo la boca a la guitarra y para la resonancia, o sea, para la realimentación. O sea que hay muchas maneras en que se puede producir ese fenómeno de resonancia y que son dignas de seguir investigando. Lastimosamente, esa gente que construyó ese puente en 1940, ¿se dieron cuenta de la coincidencia de la fecha? ¿No se dieron cuenta? ¿Captaron en qué fecha sucedió eso? No, profe. ¿Qué fecha era? 7 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Vaya a saber. Si éramos, si creíamos en ¿cómo que se llaman? Las cosas ocultas y eso, ya estaríamos preocupados. Justo tocamos el tema cuando se cumplen hoy 82 años de eso, de que sucedió eso. Bueno, entonces estábamos viendo los distintos tipos de elementos acústicos. Difusores y los últimos serían, ¿cómo le llamaría? ¿Cómo se llaman? Resonadores. Ustedes no sé si les pude presentar, no. Al ingeniero que trabaja conmigo, enseñó un tiempo en la mexicana, se llama Hugo Falcón. ¿Alguien por acá le conoce? Él está dirigiendo esa obra y yo le expliqué todos estos factores cuando diseñé el edificio y le expliqué que necesitaríamos resonadores. Y él es tan entusiasta que les conté ahí en obra que dispuso mucho más resonadores de lo que yo les dije. Y ahora estoy preocupado de que los sonidos de batería y eso se me mueran en el salón. Tengo que ponerme a calcular de vuelta. ¿Dónde demonios yo abrí el? Acá. Ahí está. Este es el salón. Claro, me olvidé de compartir. Ahí va. Este es el salón que ustedes conocieron. ¿Dónde es eso, Bueno, profe? no, ustedes son los que son mis alumnos de taller, ¿verdad? Ajá. Los que no conocieron. Este es un auditorio que está en el puerto, en la aduana del puerto. Y a mí me llamaron cuando ya estaba ejecutándose la obra y este ingeniero se preocupó porque él es un ingeniero muy distinto a la mayoría que conocen o conocerán. Se preocupa realmente de todo y es muy conocedor de todo lo último en tecnología y sabía que la acústica no es así nomás. Entonces me hizo participar, me consiguió el trabajo de hacer la asesoría de la acústica y yo le agregué la visualización porque estos dos temas son importantes en un auditorio.
Lo que les quiero mostrar acá es que en este auditorio, aquí, ahí están los elementos resonadores. Yo pensaba en dos tipos de resonadores, ¿se dan cuenta? Uno son, como yo les decía, tacos de madera cortados en ángulos. Ahí se ve mejor. Y otros son, ¿cómo que se llaman estos? Rajas, ¿sí? Trozos de tronco. ¿Cómo? Sí, tronquitos de arbustos, de árboles, que de paso podían tener distintos colores. Finalmente desechamos esa idea por ser tan orgánica y poder atraer bichos y albergar colonias de bichos y eso. Pero formalmente, si se le trabaja suficientemente, eh, podría ser, podría ser un buen resonador. ¿Mm? Y bueno, voy a abrirme un poco más otra vez para que vayan conociendo los tipos de materiales. Acá en el fondo, por el, por el fenómeno que estábamos estudiando en el AutoCAD de la planta, dispuse lo que se ve acá, que son esterillas de madera que tienen agujeros entre los cuales el sonido pueda entrar y quedar atrapado en un material absorbente. Esto finalmente se va a hacer, pero no recuerdo no, se va a hacer con el material ese que ustedes vieron, el multiperforado. Eh, Les quiero mostrar también en qué estado recibí yo el proyecto. A ver, cuando me llamaron, ¿qué pasó acá? Creo que tengo que salir de acá para poder. Cuando me llamaron, el proyecto estaba en este estado rojo. Este es un corte del proyecto que vino con todos los títulos de proyecto especializado de arquitectura desde Argentina. Y al mirar nomás yo me di cuenta de que todos los escalones eran iguales, ¿verdad? Estos. A ver si puedo verificar eso. Este escalón mide, voy a ponerle fondo negro para que se vea mejor. Catorce centímetros. 14 centímetros. 14 centímetros. Este, 14 centímetros. Todos iguales. Ahí uno, conociendo un poco, ya se da cuenta de que ese auditorio no tiene visualización. La visualización es algo que no es de acústica, pero como está tan relacionado con los auditorios, yo siempre enseño también a la par. Resulta que un auditorio tiene un escenario que normalmente tiene 8 metros de fondo, desde el telón de adelante, el que se abre, hasta el telón de fondo. En este caso yo creo que no tenía los 8 metros, sino que tenía apenas 5,37. Pero lo que se estudia entonces es la visualización de todos los espectadores de el medio del escenario, el punto medio del escenario, en el piso. Porque, por ejemplo, si hay gente bailando, tenemos que ver lo que hacen con sus pies. Entonces, el punto que tiene que ver todo espectador es este punto, ¿verdad? Y un, un espectador está sentado en una butaca que tiene la cola a los 40 centímetros y sus ojos quedan aproximadamente a una altura de 1,10 m. 1,10 m es acá.
Entonces, voy a ir haciendo un esquemita. A esa altura tenemos los ojos cuando estamos sentados y encima de nuestros ojos quedan aproximadamente 10 a 11 o un poco más centímetros. Entonces, acá le hago un circulito de un radio de 10 centímetros. Y empiezo a estudiar. Si el primer espectador es capaz de ver el medio del escenario, conviene que lo haga con un cierto margen acá, que sería aproximadamente, vamos a ver cuánto resultó acá, 13 centímetros, ¿verdad? Él ve así el medio del escenario. El siguiente espectador, que va a estar ubicado en la mismísima posición aquí, va a tener que pasar su vista por encima de este círculo. Entonces, para hacer el cálculo correcto, yo tengo que trazar por encima de la cabeza de este man imaginario que estoy simbolizando acá, hasta que se extienda a la siguiente posición, que sería allí. Y fíjense, esta línea verde que ven acá ya es mi proyecto, ya es mi cambio. Como ese espectador ya está viendo, parece que mi paso de vista era un poco más, era un poco más. Ahora vamos a ver qué paso de vista le puse. Y ahí vemos el paso de vista es 11. Acá está. Ahí se evidencia que el paso de vista que yo le determiné era 11. Y ese cálculo que se repite en cada grada hace que las gradas no puedan ser iguales. Porque si yo repito esto, van a ver, con el mismo punto de referencia le clavo acá. No sé si le acerté. Sí, parece que sí. Le clavo acá a ver si uno este con este y después prolongo. No, stream es prolongar. De nuevo está viendo bien este señor. Y van a ver que mis alturas de escalones no son fijas. Mi primer escalón ya era mayor porque yo necesitaba que el primer espectador vea por encima del escenario. Y empecé con 15 centímetros. Sin embargo, el segundo escalón ya era de 17 centímetros. El tercer escalón ya era de 18,5 centímetros y así sucesivamente. Eso va conforme, ¿sí? Se tiene que ir compensando para que pueda ver la persona. Y sí, es el resultado de este cálculo geométrico, digamos, ¿verdad? ¿Ah? Este, y se forma finalmente una curva que yo hasta ahora dudo si es una parábola, una catenaria. Ya nos enteraremos, ya les contaré cuando consiga dilucidar eso. Pero es una curva geométrica X. Me dicen por ahí que será una catenaria. Sería muy interesante si la catenaria es así de fácil de dibujar. Porque yo estuve investigando la catenaria y encontré una forma gráfica de dibujarla sin cálculo matemático. Todo lo que se calcula matemáticamente se puede calcular geométricamente. Y encontré la manera de dibujar la catenaria geométricamente. Bueno, por un lado está eso, que no es acústica, pero es demasiado vinculado en temas de participación de eventos de esta naturaleza. Pero lo que sí es acústica es el fenómeno de la reflexión. En el caso del auditorio de la aduana, donde estaba yo le hice un cielo raso
más bajo que el que estaba proyectado. Acá también les voy a mostrar que el que estaba proyectado era este rojo. Y fíjense que tenía una cantidad de quiebrecitos, ¿verdad? Y esos quiebres se estudian de la siguiente manera. Si un artista o un locutor está parado en ese mismo punto, que es el punto de referencia, y mide 1,80, no, 1,70, 1,70. Su voz sale de un punto que está a una altura aproximada de 1,55 m. Vamos a ver, 1,55. Acá. Entonces, sería desde este punto. De ahí sale el promedio de la voz. ¿Qué pasaba con ese proyecto? En esta primera placa que tenía acá, yo le estudiaba, bueno, esa luego no se producía porque le tapaba y otra cosa. Aquí se producían los primeros rebotes. A ver si esto está en... Sí, le voy a hacer una curvatura paralela, o sea, una línea paralela. No, no, no. Bueno, los rebotes se iban a reproducir de la siguiente manera. Esto rebotaría así. ¿Verdad? Entonces, este sonido sería para estos espectadores que están en esta posición. Después, otros sonidos que partan de acá, les hice yo el cálculo. Ah, yo hice incorrecto. Espera. Este era. El rojo era. Entonces voy a volver atrás. Vuelvo atrás. Ahí está. Lo que yo tenía que hacerle paralelo es al proyecto original. De aquí hacia allá. Dale. Entonces, el primer sonido que se estudiaba estaba acá y su rebote, vamos a ver hacia dónde salía. Salía hacia allá. Ahí. Si yo estudiaba otra línea en la siguiente placa, le hacía el estudio del rebote y veía que esa placa tan grande no servía para un carajo, porque estaba rebotando el sonido a la nada, al fondo del salón. Y más aún con el desarrollo posterior de esa placa, porque el rebote iba a ser cada vez más lejano. Esta sí que ya estaba tirando a otro cielo raso, ¿verdad? O sea, estaba, qué sé yo, muriendo, desaprovechando el sonido. Y estaba, ¿cómo decirlo elegantemente? Estaba disfrazado el proyecto de un estudio acústico, cuando que evidentemente no lo era. Porque al presentar así roto en ángulos, ya le podés hacer creer al cliente que le estudiaste acústicamente. Pero ¿qué pasaba en realidad? Era todo esto. Acá está. Los rebotes de sonido tiraban, como dice Tini, que pase con los envidiosos, que se vayan para el carajo. Bueno, los rebotes también se iban para el carajo. ¿Qué pasaba con esta placa? Esa placa rebotaba el sonido así para el carajo. ¿Ven? Y todo un mare magnum de placas en distintos ángulos para nada.
Ok, entonces lo correcto, deshago, ustedes lo van a tener en el video. Lo correcto fue estudiado por placas también, y es esto que se ve en verde, en donde tengo distintos ángulos, pero son pocos. Estos, por ejemplo, esta primera placa, ahí sí le voy a hacer otro paralelo a alguna distancia para seguir estudiando los rebotes, de manera que sirvan, se vayan a la gente. Mirror de esto acá. ¿Ven? Siguen alimentando, realimentando, aumentando la percepción del sonido para la gente. Esta otra placa. ¿Ven? Para los últimos espectadores. Otros sonidos rebotaban por acá. Y también servían, acá todavía hay espectadores sentados en esta posición, así que se necesitaba un poco más de placa en ángulo para esa gente. Entonces los últimos rebotes creados fueron estos. De manera que espectadores que están sentados en estas posiciones, acá, porque si se acuerdan los que estuvieron, todavía había lugares en estas posiciones, ahí reciban todavía estos últimos rebotes de sonido, y aún más el sonidista que estaba acá, era el técnico de sonido. Por eso esta placa viene en este ángulo hasta este lugar. Después ya es cielo raso horizontal. ¿Para qué? Para que los rebotes ya sean muy rasantes y envíen más bien el sonido a la última placa que está en el fondo, que ya es una placa absorbente. Acá me pegué el lujo de que sea todavía reflectante al cohete, con la confianza de que el rebote va a morir en esta pared. ¿Por qué? Porque el tratamiento acústico de absorción es carísimo. Entonces, si yo extiendo por todos lados la absorción de sonido, si acá ya le ponía absorción, perdía plata. Entonces, prefiero nomás rebotarle y llevarle a un lugar más chico, porque acá tengo menos superficie, tengo mucha menos superficie acá que arriba. Acá tengo 2,40 metros nomás, y acá yo tenía 4,45. O sea, tenía el doble de superficie en materiales carísimos. Entonces, les reboté nomás acá para que envíe el sonido acá y acá muera. Bueno, ese es el tratamiento correcto de los sonidos, de lo cual ya se darán cuenta ustedes que lo necesario para la acústica no es solamente saber absorber los sonidos. Mayormente necesitamos, en salas amplias como esta, donde hay un evento donde se le tiene que escuchar a un charlista, a un actor de teatro, a un cantante, preferentemente sin equipo de sonido, para escuchar la versión más natural y original, ¿verdad? Entonces, la forma de la sala es crucial, es demasiado importante para que el sonido sea el adecuado. Entonces, esto es lo que un curso como el nuestro de acústica, luminotecnia y climatización, que al principio no sabíamos que nos íbamos a tener, es importante que entiendan esto. Nuestra hora es hasta las 7. ¿Cómo era? Hasta las 6:15. 6:15.
Ok, bueno, vamos a ver qué se puede hacer en, en 40 minutos. 35 no vaya a quedar. A ver. Sí, claro. Yo les decía que mientras que los rebotes de sonido no pasen en diferencia de tiempo con los originales, no pasen de 0,05 segundos, o sea, una vigésima de segundo, como veíamos en nuestro cálculo no se va a producir la sensación de eco. Lo que se va a producir es un aumento de la sensación de volumen del sonido, ¿verdad? Entonces, eso, si este número, acá estamos con metros, y esto es diferencia entre recorridos del sonido. El sonido en un segundo hace 330 metros. Quiere decir que en 0,05 segundos hace 17 metros. Y este es el tiempo transcurrido el cual, o sobrepasado el cual, empezamos a percibir como eco. Antes de ese tiempo, en 004, en 003, pasa lo que preguntaba David al principio, preguntaba él si a partir de cuánto este, percibimos como eco, y es este el límite. 0,05 es la vigésima parte del segundo, es media décima de segundo. Y eso es la reverberación. ¿Y cómo se consigue? Haciendo que los rebotes tengan menos de 17 metros de diferencia. Entonces, de ahí surge la lógica de deducción que nuestro principal aliado es el cielo raso. ¿Por qué? Se dieron cuenta con el AutoCAD en una sala como la 508, que es mucho más chica que ese salón que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? En ese tamaño nomás eh, se producían diferencias de recorrido mayores que 17 metros, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por dónde? Por las paredes, por las paredes. Si yo reproduzco o sea, el enemigo son las paredes, el amigo es el techo. Si reproduzco esto más arriba, pero le doy la altura a la sala 508, por ejemplo, la altura de la sala 508 es apenas, creo que 3 metros 10, una cosa así. No sé si alguien se acuerda o era menos, 290, ponele. ¿Dónde se fue mi mouse? Bueno, voy a mover esto hasta acá. Ese es un corte de la misma sala. Y el profesor está en este mismo punto. Acá lo voy a reproducir en el corte. Y el profesor tiene una altura de boca que sería 1,60 m, ponele. Esa es la boca del profesor. Y este personaje que está acá está sentado en una butaca que le deja los oídos a una altura que sería aproximadamente a ver un poco, en un asiento así termina 1,10. Y una butaca que pasa más o menos 30 centímetros, 1,40. Ahí está el oído de este personaje.
Y si estudiamos los rebotes en techo y cielo raso, que de hecho no son tan libres como puede llegar a pasar con las paredes, van a ver que la suma de de las distancias jamás van a dar 17 metros. Es muy difícil por las proporciones que tienen siempre las salas. Y aparte que los rebotes, el primer rebote siempre ya se encuentra más fácilmente con otros elementos como las maderas de las mesas y los cuerpos de las personas, ¿verdad? Entonces, fíjense la diferencia de distancia entre la voz directa del profesor y el rebote sería apenas, como si era un poco más acá, el rebote le iba a dar acá. Este sería su rebote, son 10 metros. 10 metros tiene la línea indirecta, mientras que la línea directa tiene 9,8. Es casi nula la diferencia. Esto es decir, hacer reverberación. Esto es reverberación. ¿Okay? Cuando hacemos esto, estamos haciendo que el sonido aumente en un modo de percepción agradable y más entendible. Y yo les relaté, me parece, la vez pasada mi experiencia en otra universidad en la cual, otra vez sin conocer de acústica, se hizo un gasto económico en poner absorbentes de sonido. ¿En dónde? En el techo, en forma de placas absorbentes dispersas en el techo, en el cielo raso. Entonces, por ejemplo, yo que tengo la característica de moverme en el aula, veía cómo mis alumnos del fondo de repente se esforzaban en escucharme. Y era porque yo moviéndome, de repente pasaba por un ángulo en el que había una de esas placas y mi voz se moría, ¿verdad? Entonces, como la distancia ya empezaba a ser larga, no me escuchaban. Y bueno, así es que por causa de la ignorancia, que no hay que tomarla en el sentido peyorativo, en el sentido de decir que los otros son ignorantes, sino que todos somos ignorantes de una cantidad inmensa de cosas. Todos. Entonces, lo único que hay que tratar es de ser un poco menos ignorante cada día para no meter la pata en nuestros proyectos y hacer cosas como esa, ¿verdad? Yo las habré hecho miles de veces antes de saber esto. Bueno, no tanto miles de veces, porque gracias a Dios me tocó trabajar con acústica desde el inicio de mi carrera arquitectónica, de arquitecto. Pero es así de fácil. La reverberación es cuando la diferencia entre rebote y directo es poca. Y esto es eco. Y ahí se dan cuenta que el enemigo son las paredes. Porque es difícil que se dé tanto rebote así entre techo y cielo raso por la cercanía de los mismos y también porque al subir y bajar, en el bajar se encuentran con muchos obstáculos como cuerpos humanos. Entonces ya mueren los sonidos. Por eso el tipo de materiales se tiene que usar todo, se tienen que usar reflectantes, se pueden o se deben usar en muchos casos absorbentes, conviene usar difusores y resonadores. En este caso, usé los difusores para que el sonido no sea repetido, no sea inteligiblemente repetido, pero tampoco disminuya de potencia. Todas estas superficies hacen que el sonido no disminuya de potencia, pero que no rebote inteligible, eh, que no rebote en forma de repetición del sonido, sino de reafirmación del sonido. El sonido sigue en la sala, no se comió, ¿verdad? ¿Por qué le puse acá absorbente? Como de hecho se hizo y ustedes vieron, porque un gran riesgo
es que el sonido que viene del escenario, acá sí se ve el cielo raso, rebote en esta parte de la pared, vuelva a rebotar del cielo raso y allí sí se puede producir algún recorrido largo, ¿verdad? Y es uno de los puntos críticos los diedros en la geometría de los locales. Los lugares donde se encuentran paredes y cielo raso. En esos lugares conviene absorber, porque ahí se pueden producir rebotes sucesivos y caminos de recorrido de sonido más largos. Entonces, por ejemplo, si un espectador está sentado acá, en el último lugar, a la izquierda del escenario, podría suceder que uno de los sonidos que procede del medio del escenario, más o menos donde estoy acá, rebote en el cielo, en la pared, en el cielo raso. Y el rebote de esos dos lleguen hasta este y que esa diferencia sea mayor a 17 metros. Y para que no ocurra eso, se le pone absorbente acá. Entonces, todo el cielo raso está solamente destinado a rebotar para que se escuche bien. Inclusive yo le podía poner material absorbente en las últimas capas del cielo raso de acá, ¿verdad? Pero como es caro, como le dije, preferí eh, disminuir todas las superficies caras. Esto también salió carito, pero le divirtió tanto al ingeniero que hizo con muchísimo cariño y cualquier cantidad, hasta de su plata me parece que puso para que se hicieran esas cosas. Bueno. Chao. Eh, O sea, puso de su propia, prácticamente no ganó, entonces. él Es como si hubiera usado su propia ganancia, no otra vez. y usó, siempre hace eso, siempre hace eso. A mí me puso en ridículo en otro proyecto que yo no sé si les conté a algunos de ustedes que estoy haciendo para los Oblatos de María, que tienen una misión encomiable en el Chaco, de la que no se suele mencionar y es una misión para los Nivaclé, que están allá por la mitad del Pilcomayo, lejísimo, 800 kilómetros son. El Chaco más agresivo, el Chaco más terrible. Yo pasé unos días allí con una temperatura de 50 grados. En el dormitorio a la noche, con ventilador, medido con termómetro, 40 grados. A la noche, no había aire acondicionado. Ahí ellos tienen una misión para los Nivaclé y me pidieron un diseño de auditorio, primero de un auditorio y después de unas salas para enseñar música. Y la segunda vez ya le llamé a este ingeniero porque él es estratégico para esto, me iba a conseguir materiales así, de sus obras que le sobran y eso, él le pide al cliente, en vez de tirar los materiales sobrantes, de usar, y él no le iba a cobrar nada a los Oblatos de María. Yo tengo que cobrar porque no estoy tan forrado así como para no cobrar, ¿verdad? Y el día que yo me iba a decir cuánto quería cobrar, ahí lanzó en la reunión, yo no le voy a cobrar mis honorarios, me tuve que callar, pero es que él es así, él quiere que salga bien y va a hacer lo que sea. Gracias a eso, a todas esas virtudes, él tiene trabajo siempre y se le llama para todas estas cosas. Bueno, las superficies de piso no se pueden tratar tanto, lo máximo que se puede hacer es esto, ponerle alfombra. Alfombra, pero tiene que ser de alto tránsito. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que vamos a dar a partir de la próxima clase.
que se llama cálculo de reverberación de un local. Y sale el cálculo de la reverberación del local sale de una fórmula que dice que, por la lógica que estamos diciendo, ¿cuál sería el factor más importante o el más peligroso que pueda crear sonido en una sala? ¿Qué característica de la sala es la más peligrosa? Es uno, sí. La Más forma, peligroso. ¿Eh? la forma. La forma, sí señor, correcto. Otra, El clima, profe, podría ser. sí, en una sala cerrada no tanto, porque puede llegar a estar totalmente aislada del clima. No tiene ni abertura normalmente esto. El volumen, cuanto más grande es la sala, y el volumen está muy dependiente siempre de la altura, el volumen es capaz de producir eco. Entonces, esa fórmula de reverberación de la sala tiene un límite de, de tiempo de reverberación. Cuando estábamos allá, yo no sé si les hice el ejercicio de palmear o de hacer esto, ¿se acuerdan? Y captar cuánto tiempo seguimos escuchando. Les hice ese ejercicio, Ceci, ¿no, verdad? Ah. Pero cuando se repite, o sea, si yo hago un sonido en una sala, acá no se puede comprobar porque mi pieza es demasiado chica, pero cuando haces esto en un salón, se sigue escuchando bastante tiempo. Cuando se reduce 300 veces, dejas de escuchar, pero eso sucede después de un lapso de tiempo. Y ese tiempo ideal de repetición o de percepción del sonido es un segundo normalmente. Anda alrededor de un segundo. Y depende del tipo de uso del salón. ¿En qué sentido? Hay tipos de uso que preferiríamos que sea un poco reverberado, o sea, aumentado. ¿Qué tipo de uso? La música. ¿Verdad? Ustedes, no sé si alguno de ustedes suele cantar karaoke, se da cuenta que si el karaoke te brinda un poquitito de eco, o reverberación más bien, te da una confianza tremenda, ¿verdad? Porque te escuchas bien. Y si sos desafinador, te das cuenta de tu desafino y corregís, ¿verdad? Pero si vos eh, no tenés, ¿cómo que se llama? Respuesta Retorno. como regreso del sonido que emitiste, puedes llegar a desafinar 1000 sin darte cuenta. ¿Qué me decían? Ah, retorno. Retorno, correcto. Por eso los cantantes tienen esos parlantes que le apuntan, ¿verdad? Porque necesitas escucharte, ¿verdad? Entonces, para la música se necesita reverberación. No así cuando estoy dando una charla. Cuando estoy dando una charla, hablo normalmente y no necesito entonar, ¿verdad? Lo único que necesito es concentrarme en lo que digo y lo que se necesita es que el público lo perciba de manera inteligible. Cuando vos escuchas una música no es grave que no entiendas la letra, porque de muchas músicas, de muchas canciones, ni siquiera tratando de entender no vas a entender fácilmente la letra. Vas a gozar nomás de la secuencia armónica y melódica y del ritmo. Hoy día el ritmo nomás. Entonces, para un uso musical, se puede permitir un tiempo de reverberación en la sala a veces mayor que uno. Pero si la sala es para charlas, el tiempo de reverberación de la sala debe ser menor que uno, ¿verdad?
Y ese cálculo para ese cálculo se usa una fórmula que dice que el tiempo de reverberación es proporcional directamente a algunas cosas e inversamente proporcional a otras. O sea, aumenta con algunos factores y disminuye con otros factores. ¿Cuáles son los factores que aumentan? El principal es el volumen. Para empezar, por ejemplo, con este ejemplo, valga la redundancia, cuando me llegó el proyecto, era este el corte. Yo sigo compartiendo. Sí, se ve, profe. Dale. Este era el corte y ustedes ven acá que tiene un área de 103,68 metros cuadrados. Entonces, el volumen de esa sala era 103 por, vamos a ver, desde acá hasta acá, eran 103 por 12,8. 103 por 12,8. Tenía 1.318 metros cúbicos. En lo posible, yo tenía que disminuir eso. Ese es otro factor por el cual el cielo raso conviene que sea lo más bajo posible. Entonces, mi proyecto terminó teniendo esto, 92 metros cuadrados, ¿sí? De 108 que tenía antes. ¿Era 108? 103. De 103 a 92. Proporcionalmente es bastante. O sea, en síntesis yo le resté. A ver. Le resté esto. Y le resté todo esto. En realidad, también esto. Y más. Porque acá sigue la diferencia. Ay, ahí se escapó. Bueno, pero se dan cuenta que era mucho el área que yo le quité a la sección, al corte. Y máxime que en realidad para el sonido de la sala no se tiene ya tanto en cuenta el escenario. El sonido es esto nomás. Entonces, en realidad la diferencia proporcionalmente era mucho mayor cuando yo le quité esa área. Lo que sí que en esa fórmula de la que les hablo, el factor que aumenta el problema es el volumen. Un factor que disminuye el problema es el que decía Ceci, los materiales, ¿verdad? Entonces, es directamente, o sea, el tiempo de reverberación es directamente proporcional, o en otras palabras, aumenta con el volumen de la sala y disminuye con la absorción que tienen los materiales. Entonces, ¿qué se hace para saber el índice, o sea, para adivinar cuánto tiempo va a quedar rebotando el sonido en la sala? Vuelvo acá. Lo que se hace es, les anticipo, se calcula el volumen de la sala, lo cual en este caso ya se darán cuenta que no es tan sencillito. Se multiplica por ese volumen un número y después se multiplica, o sea, después de eso tenés que ir sumando las superficies de cada material, ¿verdad? Porque cada material tiene un índice de absorción, pero ese índice de absorción se multiplica por su área. Entonces, si este material, a ver, no puedo seleccionar, tengo que entrar ahí. Este material, que es el que está en el fondo ahí, no sé si se dan cuenta que está seleccionado lo que está detrás de los tacos. Tiene, voy a mover acá una cosa, bandeja predeterminada.
Información de la entidad. Material. Este material tiene aquí 38 metros cuadrados y ese mismo material se repite simétricamente en la otra sala. Este material tiene un perfil acústico que es lo que yo les estaba mostrando en esta planilla. Ese material puede ser revoque de cal y arena. Entonces, se hace una planilla de cada uno de estos valores multiplicado por la superficie de ese material. Porque ese valor va a disminuir la reverberación. Pero hay otros materiales, por ejemplo, entre ellos, alfombra de lana, que es una alfombra de alto tránsito. Entonces se halla la superficie total de esa alfombra y en cada una de estas frecuencias, esa superficie se multiplica por este factor. Y de la suma de todo eso se sabe cuánto va a absorber la alfombra, ¿verdad? Después se analiza otro material. ¿Cuánta superficie hay de esto? Y bueno, y ahí ya es un poco más geométrico el problema. No vas a poder medir acá porque está con miles de superficies. ¿Qué superficie hay de esto? Son placas absorbentes. Y allí, si sencillamente les toco, a ver si tengo el área, allá en el fondo tengo 25,63. Le puedo sumar esto y esto, y ahí ya sé que son 28,04 metros cuadrados. Esa superficie se va a multiplicar por los valores que le corresponden acá. Ese absorbente tendría unos valores parecidos a este Sonex o a este Fonac. Yo creo que al Sonex. Pero el material que nosotros elegimos con el ingeniero es mejor en los bajos, es más parecido a la madera aglomerada en los sonidos bajos que da 50% de absorción y mucha absorción también en los otros. Podría ser como estos, pero tiene más absorción en los otros, en las otras frecuencias. Entonces, los materiales que pusimos allá al fondo con 28 metros cuadrados, cada uno de estos valores que hay en cada frecuencia se multiplican por esa superficie. Y todas las superficies que existen en el salón entran en la fórmula. Y asusta, ¿verdad? Pero les aclaro que el trabajo está facilitado por una planilla que yo les voy a proveer. Y les voy a mostrar que se utiliza una planilla Excel, donde se mete el valor del volumen y se va metiendo los valores de la absorción de cada material. Eligiendo el material, la planilla ya pone la absorción de ese material y se multiplica por la cantidad de superficie que hay de cada uno de esos materiales. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Y como decía David, la presencia de gente se calcula también, porque un material absorbente espectacular es el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando la sala está vacía? El artista que espera que su voz, o sea, el teatrero, el actor de teatro, está acostumbrado a que como está llena la sala de personas, su voz no regresa. Entonces, eso le parece lo normal, ¿verdad? Él grita por eso, está acostumbradísimo el actor de teatro a hablar lo más fuerte posible. Y les cuento, yo dirigí desde 2008 la Academia de Teatro de un colegio, el Colegio San José. Y lo que más le enseño a los alumnos es que hablen lo más fuerte posible porque los salones que usamos son largos, grandes. Pero ¿qué pasa? Si el actor empieza a actuar y la sala está vacía, el sonido le regresa. Y esa es una sensación que él no tiene acostumbrada y le desanima.
porque se da cuenta que no hay nadie, ¿verdad? Entonces, esas son los factores que se tienen en cuenta en un salón, los fenómenos que ocurren en estos temas. Muchos de ustedes están, de hecho, conmigo en taller haciendo esto, pero para los otros también esta información es crucial. Bueno, y lleguemos hasta aquí por ahora. En la próxima les voy a dar una muestra de ese cálculo de reverberación, del tiempo de reverberación, y después ya vamos a trabajar con eso, ¿sí? Dale, profe. Ok, Vale, profe, perfecto. dale, cuando esté la grabación voy a